Bueno, ahí estamos admitiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos esperando que se unan unos poquitos que quedan pendientes en la sala. A ver. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ya estamos todos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de disertaciones sobre tributación local. Hoy vamos a estar hablando respecto a un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Yo soy Sofía Sarmiento, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y bueno, voy a estar moderando la charla de hoy y voy a tener el gusto de poder ceder la palabra al doctor Horacio Corti, que es director de la maestría en Derecho Tributario Financiero. Así puede efectuar la correspondiente apertura. Doctor, cuando guste. Bien, muchísimas gracias, Sofía. Ante todo, los agradecimientos a todos los que están participando de nuestro Zoom. Gracias una vez más por su confianza. A los colegas invitados por los doctores Revilla y Urresti que van a conversar hoy, así que también un agradecimiento a ellos. Y bueno, este mes reiniciamos nuestro ciclo de jornadas, seminarios, encuentros, que ya desde hace varios años, digamos así entre comillas, gracias a la pandemia, hemos empezado a desarrollar. Ya hemos inaugurado el de Derecho Internacional, Financiero y Tributario sobre intercambio de información y monedas digitales. Bueno, y hoy nos toca nuestra comisión y seminario de tributación local. Dos palabras simplemente muy protocolares porque no puedo evitar decir algo simplemente sobre el tema. Creo dos cosas muy básicas. La primera, como seguramente todos los colegas van a decir, estamos en una situación de deuda pendiente del cumplimiento de la directiva constitucional, etcétera. Pero desde el año 94 hasta el día de hoy ya han pasado muchas décadas. Y si vemos tanto al nivel del gobierno federal como de cada una de las provincias, un problema, bueno, perdón, que vivimos un problema que es estructural. Por supuesto, uno imagina que cada fuerza política, por la propia dinámica y la lógica retórica, todos le tienen que echar la culpa al otro. Está muy bien y así funciona la política cotidianamente, pero para nosotros es claro que hay un problema más profundo, porque por más que cambien las fuerzas políticas, siempre estamos en el mismo lugar. Entonces, no es una cuestión de liberales, no liberales, keynesianos, no keynesianos, de un partido o de otro partido. Hay algo político, social, cultural, que debiéramos reflexionar, ¿no?, sobre qué es lo que está sucediendo. Y la segunda idea simplemente que me gustaría, para hacer más difícil aún el problema, a mi muy modesto entender, el sistema de coparticipación es un sistema financiero. Hago esta aclaración porque a veces escuchamos que es algo tributario o a veces incluso más reduccionistamente se habla como una técnica impositiva. Es claro que si uno ve la estructura de la ley convenio, gran parte de su regulación es cómo se conforma una masa. Perfecto, es algo de lo recaudatorio, pero cómo se asigna una masa es lo mismo que decir cómo se asignan los fondos del tesoro. Entonces, en ese aspecto asignativo es un instrumento del gasto público, es decir, es un instrumento integral financiero. Y esa es la razón, creo yo, con sabiduría, que la Constitución en su artículo 75, en su inciso octavo, remite las pautas para el gasto público federal a las mismas pautas que tiene la ley convenio de coparticipación. ¿Por qué? Porque para el gobierno federal son los dos mecanismos de asignación de todos los recursos que dispone. O lo asigna por la ley convenio o lo asigna por la ley de presupuesto. De ahí que resulte racional sujetar a los dos mecanismos de asignación
del gasto público federal total a las mismas pautas. Claro, por otra parte, son análogas a las pautas tradicionales tributarias, igualdad, etcétera. Entonces hay una sistematicidad aún mayor. Digo esto porque si vemos lo tributario, es muy acertado ese término que viene ya, podríamos decir, clásico, que es el del laberinto. Pero hoy en día tenemos un laberinto financiero, Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, que a su vez crea otro órgano donde se reúnen representantes de las provincias. Tenemos el propio régimen tributario y otras reglas que seguramente andan por ahí, muestran que es un laberinto no solo tributario, que es un laberinto solo financiero. Y salvo a veces entre nosotros en nuestro micromundo jurídico, que vemos las cosas tributariamente, pero si el problema lo estudia un economista, un sociólogo o un politólogo, es claro que va a ver que el problema del financiamiento del federalismo es un problema financiero, ¿no? Y eso es lo único que puede explicar que en ciertos momentos es más fácil que modificar el régimen de coparticipación que el gobierno federal autorice a las provincias a endeudarse externamente. Pero eso solamente se explica si uno ve el conjunto. Bueno, no hablo más porque lo importante son nuestros invitados, así que otra vez gracias y Sofía, te devuelvo la palabra para que continúes con nuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, voy a tener el gusto de presentar a el doctor José Urtubey, que es abogado por la Universidad Católica Argentina, es magíster en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional profundizado por la Universidad Austral. Fue vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y miembro de los comités asesores de la FAO y el SEAD. Premio CONEX 2018. Es autor de numerosas publicaciones en diversos medios y hoy nos va a estar hablando sobre las expectativas empresariales en un nuevo régimen de coparticipación. Así que, José, te cedo la palabra. Así Bueno, nos comentás. Gracias. buenas tardes. Muchas gracias, Horacio, Sofía, por esta introducción. Para mí es un honor estar acá acompañándolos en la maestría y dando esta humilde opinión. Hago propia muchas de las reflexiones que hacía Horacio. Si les parece yo, para después terminar con el capítulo puntualmente de coparticipación, empezaría hablando un poco de la necesidad de plantear por qué los argentinos debemos profundizar y darle lugar no solo a la coparticipación, sino a un verdadero programa que nos lleve a una Argentina federal. Argentina viene con un marcado desequilibrio de desarrollo territorial y que si a esto le sumamos lo que es la informalidad en la que está funcionando la gran parte de la economía, te lleva a una centralización de todos los recursos, básicamente es en una suerte de macrocefalia que se ha generado en los centros productivos, llamémosle, de la región núcleo, y donde vemos cómo las asimetrías se han pronunciado fuertemente y se han agravado en los últimos años respecto de las zonas más periféricas, respecto a lo que podría ser, como lo mencionaba, la zona núcleo, ¿no? Obviamente se necesitan para encarar este desafío, no solo en materia de impuestos, sino en materia de funcionamiento institucional, se va a requerir, obviamente, mayores niveles de institucionalidad y para poder superar también, porque a este unitarismo, llamémosle, o llamémosle centralismo que se ha dado en materia económica, tiene toda una raíz histórica que lleva a que hay asignaturas pendientes de nuestro sistema constitucional, en donde se pregona en sus primeros artículos una Argentina representativa, republicana y federal, y se avanzó mucho en la representatividad, se avanzó mucho en la división de poderes, pero claramente en lo que hace al federalismo y al federalismo económico en particular, quedó rezagada la agenda, ¿no? Entonces vemos cómo distintos modelos económicos trataron de surfear la ola entre aquellos modelos abiertos, aperturistas, de libre mercado, de integración indiscriminada al mundo, trataban de suplir las falencias de un país que no contenía hoy, por ejemplo, 46 millones de argentinos, pero en su momento también
contenían a no más de un tercio de la población y superaban eso con endeudamiento público. Y aquellos, si queremos llamarle modelos, que dieron lugar a una visión un poquito más federal, aunque tampoco lograron ese objetivo, tenían modelos más cerrados, más proteccionistas y que resolvían las cuestiones con mayores niveles de emisión monetaria. En ambos casos, ninguno de los dos pudieron digamos, sostener una realidad que en las últimas 5 décadas vemos como hay prácticamente 6 crisis financieras económicas de la Argentina versus el comparable con la región no suma 2. Entonces ahí los argentinos, más allá de los sistemas que busquemos digamos, impulsar y ejecutar dentro de nuestros ordenamientos constitucionales y económicos, necesitamos dar paso a entender exactamente cuál es la realidad de nuestro país. Nuestro país no termina en la General Paz. El 80% de los bienes exportados, por ejemplo, con valor agregado, están en la zona de Centro Pampeana. El 72% de los establecimientos industriales también están en estas zonas. Para que tengan ustedes una idea, la capacidad industrial instalada en la provincia de Salta, como método, como una comparación sencilla, representa el 2,8% del país. Es decir, es ínfimo, y ahí te muestra las asimetrías que hay en el desarrollo económico de la Argentina. Por eso creo que para dar lugar a una estabilización, a un plan, digamos, económico que contenga a la Argentina más allá de la macroeconomía, tenemos que trabajar en infraestructuras federales, tenemos que trabajar fomentando las exportaciones, pero no solo desde una zona núcleo, sino con los pasos transfronterizos, darle lugar a la Argentina olvidada, llamémosle así, y que esto es el parangón que te va a llevar a mayores niveles de empleo formal. Es decir, como empresario, digo, es muy difícil superar las asimetrías cuando la estructura en sí misma no permite dar esa suerte de equidad dentro de lo que es el desarrollo. En materia impositiva lo podemos ver claramente, es decir, cómo las distintas crisis desde el año 1890 a las crisis que experimentamos, o la actual crisis, por no decir escaparle a ninguna, cómo se fue centralizando este gasto público, no solo la recaudación, digamos, en los impuestos es importante ir viendo el seguimiento, cómo aquellos impuestos que antes no eran recaudados por la nación terminaron siendo recaudados por la nación y obviamente manejados discrecionalmente. Es decir, ahí si nosotros vamos viendo, por ejemplo, tenés en el año la presión tributaria en relativo en el año 2020, relativo al PBI, vemos cómo está en el 29,5%. Si a esto le sumas la informalidad, estás en 37,4%. Cualquier país de la región, perdón, de la OCDE está en 33%. Y las recaudaciones de estos tributos es lo que después, cuando hablemos de coparticipación y cómo se distribuye, me parece que es lo importante, ¿no? Amén de que después estoy en una maestría de finanzas e impuestos, son mucho más especialistas ustedes que yo, pero creo que es claro que debemos trabajar sobre mayores niveles de imposición sobre los impuestos que graban a los patrimonios, es decir, a la propiedad y a los individuos, y no a los regresivos, que hoy es lo que está pasando como con el IVA o ingresos brutos. Pero también ahí es claro que lo que vemos hoy como una suerte de parche que se dieron en la Argentina, por no sancionar la ley de coparticipación, dieron lugar en esos acuerdos fiscales a que las provincias finalmente avancen en lo que es el tema de ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también es importante, digamos, darle eh, a la reflexión. Creo que por otro lado, en el gasto público, recién Horacio lo hacía una mención muy importante, es decir, creo que hay que revertir la situación de quién es el que está capturando los recursos y quién está ejecutando los gastos. Es decir, finalmente el Estado Nacional va aumentando los niveles de recaudación que se los queda para sí y transfiriendo a las provincias muchos de estos recursos. Lo vimos en los años 90 con lo que pasó con educación básica y con salud. Por ejemplo, hablando de gasto público, que también es otro de los temas que hay que fuertemente trabajar para disminuir la presión en el gasto del Estado. Vemos cómo en el año 2006, por ejemplo,
el gasto público estaba en un 29,65% y se incrementó al 2020 al 46%, pero yendo a los gobiernos subnacionales, que es lo que nos importa en la coparticipación, pasaron del 34 al 48% y después se estacionaron en el 42%. Es decir, claramente se transfieren obligaciones y no se transfieren aparejadamente los recursos. Y por otro lado, también creo que hay que entender muchas veces se incrementan los niveles de gasto, pero no en la eficiencia del gasto público. Y es lo que pudimos observar en educación en los últimos años en la Argentina, que pasó a incrementarse el porcentual de gasto, pero, digamos, está por verse si el sistema mejoró efectivamente, yo creo que no, por no tener una eficientización en el gasto público. Entonces, siendo puntualmente, no sé cuánto tiempo me queda, pero yendo a coparticipación, ahí básicamente no se sancionó la ley de coparticipación como una obligación que debió darse 2 años a posteriori de la reforma constitucional del año 94, y yo creo que en alguna medida es porque se dejaron este tipo de asuntos para más adelante. Se trabajó mucho en lo que es reformas institucionales que daban lugar a mayor espacio, por ejemplo, en el tercer senador o lo que tiene que ver con los recursos naturales o otro tipo de aspectos institucionales como el ministerio para el funcionamiento del Ministerio Público, pero se dejó de lado nuevamente una gran oportunidad, todo el federalismo y sobre todo el federalismo económico. Y ahí yo tengo una teoría, estoy publicando un libro próximamente en donde sostengo que una de las lecturas que viene haciendo tanto la doctrina como la jurisprudencia en materia de lo que se necesita para la sanción de una ley de coparticipación es cuanto menos discutible. Es decir, yo quiero ser un poquito más disruptivo y digo, el punto, digamos, que siempre impidió avanzar sobre esto más allá de los distintos sectores políticos que estuvieron gobernando, y bien lo decía Horacio, es porque se considera que se requiere unanimidad a la hora de sancionar la ley de coparticipación. Yo soy de los que creen que no es así. Digo, más allá de lo que uno podría pensar desde la lógica, si vos para reformar la Constitución necesitas una mayoría especial, no vas a necesitar unanimidad para una normativa inferior a lo que es la Constitución. O sea que ahí de inicio yo creo que hay un punto como para discutir. Por otro lado, los artículos constitucionales hablan de mayoría absoluta, en ningún lado habla de unanimidad. Y cuando se dice que se necesita la aprobación de las provincias, es una exageración desde mi punto de vista o una mirada parcial para no dar lugar a que se requiere una mayoría agravada como la que se establece para la reforma de constitución, pero no, las provincias no significa todas las provincias. O sea que ahí hay un punto de discusión que creo que tanto la doctrina como la Corte tiene que asumir. Yo digo, la Corte bajo qué, siempre el sistema judicial argentino te exige un caso judicial para partir de ahí el entendimiento de la justicia sobre el asunto. En este caso, estamos frente a una omisión, digamos, no una acción, sino una omisión del Estado, o en este caso del Congreso, por no sancionar un proyecto de una ley de coparticipación. En este caso, esta omisión per se no constituye el caso judicial, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual puede llegar a la Corte. Pero, sin embargo, hay que hacer, desde mi punto de vista, una lectura, digamos, vívida sobre la Constitución y utilizar institutos que antes estaban previstos para otras consideraciones, como por ejemplo conflictos bélicos de las provincias. En ese caso, el artículo 127 de la Constitución Nacional da lugar y espacio a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda arbitrar o mediar en caso de ese tipo de conflictos. Hoy ya no hay conflictos bélicos, o por ahora, entre las provincias, pero sí hay conflictos económicos. Creo que a partir de ese entendimiento debería darse lugar a que la Corte Suprema intervenga entre las discusiones que pueden haber a la hora de justamente establecer parámetros para rediscutir los porcentuales de coparticipación. Estos porcentuales de coparticipación, digamos, difieren si estamos hablando de coparticipación primaria o secundaria. Es decir, cuando hablamos de primaria es un acuerdo, en definitiva no es unanimidad, estás hablando de la nación y las provincias. Ahí me parece que es más fácil. Cuando ya vas a la secundaria entre las provincias, obviamente si tuviésemos que reparar
los desequilibrios que se dieron en toda esta historia, hay 18 provincias que deberían compensar a 4 que estuvieron perdiendo porcentuales de coparticipación, como puede ser la provincia de Buenos Aires, con 8 puntos, que desde el año 1983, cuando se sancionó la ley, bueno, 18.543, creo que es la ley del año 87. Y ahí es donde digo, me parece que más allá del porcentual, está claro que, digamos, no, si una provincia no quisiese aceptar esta realidad, debería tener la posibilidad de ser segregada en alguna medida sin que se le conculquen los derechos económicos que tienen hasta el momento de esta discusión, bajo el entendimiento que va a haber una ampliación de la masa coparticipable, porque la masa coparticipable en definitiva tiene que serlo a partir de que la nación disminuya su porcentual que hoy se queda, hoy prácticamente el 70% de los recursos, si entendemos que también deben ser coparticipables todos los tributos y a las retenciones no las disfrazamos de otra cosa y son, digamos, impuestos que deben ser coparticipables y no les traemos de la masa de coparticipación algunas asignaciones específicas, todo eso te lleva a que obviamente ves como la nación captura casi un 70% de los tributos vis a vis las obligaciones que no son de ese porcentual y las provincias quedan con un 30% y se le transfirió educación, se le transfirió salud y ahora, bajo la realidad que se está viviendo en el país, se le está transfiriendo prácticamente todo. Con un agregado, es decir, recién hablábamos de los impuestos distorsivos como ingresos brutos, que ahí hay una gran injusticia en el país. Yo creo que, por supuesto, que es lo más distorsivo. Como empresario, digo, es lo más distorsivo el ingreso bruto, impuesto al cheque, son impuestos que IVA podemos discutir si en vez del 21 puede ser un 18, la tasa puede ser mayor, o podemos sí discutir si es un impuesto progresivo o no, porque en definitiva está castigando de la misma forma al que tiene mucho poder adquisitivo del que tiene muy poco, o sea que ahí sobre, digamos, por ejemplo, determinados bienes como alimentos debería tener alguna consideración especial, pero dicho esto, sí creo que tenemos que analizar de que las provincias y la nación tienen que rediscutir y la nación es la que debe, digamos, desprenderse de coparticipación para ampliar la base imponible de la distribución secundaria. Y ahí es donde digo, también a tocar los gastos nuevamente. La nación, por ejemplo, en cuanto ingresa el recaudo del 81%, las provincias el 17% y los municipios un 2%. Sin embargo, la nación gasta un 58%, las provincias un 35% y los municipios un 7%. Ahí vemos cómo está esta distorsión que hacía mención. Y vuelvo al punto, era la ley 23.548, no 17.000, pero digamos, ahí en la ley ya se había establecido un 42% para la nación y 54% para las provincias. Hoy eso están lejísimos, esos porcentajes de ser establecidos de esa forma. Ni qué hablar, en el mejor momento, llamémosle, fue en el 2015 cuando se le reconoció a los fallos de Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe, y en alguna medida en el pacto fiscal, creo que era Frigerio ministro en ese momento, en el pacto fiscal se le dio lugar a este reconocimiento y en alguna medida volvieron a un 40% para las provincias, pero nunca se terminó de considerar la realidad de la economía en donde las retenciones, por ejemplo, son parte de los tributos. A eso digo, para ir terminando, no son temas ajenos que pasa en lo que a las provincias respecta a su desarrollo y cómo se distribuyen los recursos. Yo tengo distintas actividades económicas en distintas provincias, Salta, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, y sin lugar a dudas, por ejemplo, trasladar algunos productos y algunos bienes que hago en Salta a Rosario me cuestan más caro que sacarlo de Rosario a Rotterdam. Entonces, hay distorsiones infraestructuralmente que te llevan a pensar, y esto es producto de que en la historia argentina no se distribuyeron o no se coparticiparon los tributos como correspondía. Coincido con Horacio también que tiene una beta financiera la coparticipación, pero bueno, al final del día es financiera, administrativo e impositivo, porque es toda una mezcla, no diría que solo es financiera, pero ahí sí como empresario digo, ese sería un primer objetivo, un segundo objetivo también como ciudadano, es decir, yo quiero que mis hijos y los hijos de la gente que me rodea en Salta tengan las mismas oportunidades que la que tiene, por ejemplo, un ciudadano
en la capital federal o de lo que tiene en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto creo que también hay una cuestión geográfica que atiende a que si seguimos generando esta macrocefalia poblacional en los grandes centros urbanos, vamos a terminar viendo mayores niveles de delincuencia, mayores niveles de insalubridad. Es un sistema que al final del día no nos conviene a nadie. Y ya así con esto termino, en línea con cómo nos integramos al mundo, si la integración viene productivamente solo a partir del centro, independientemente de que ahora el sur puede tener alguna posición diferencial con lo que es Vaca Muerta y con todo lo que es la potencialidad y la ejecución en materia energética o oil and gas, me parece que acá también tenemos que pensar cómo queremos diseñar a futuro justamente el equilibrio del desarrollo poblacional y productivo, pensando en que nuestra exportación y nuestra integración al mundo en términos productivos tiene que venir aprovechando todos los recursos naturales. El norte tiene el litio y sin embargo está condenado a pasar a nivel por los puertos, es decir, los pasos transfronterizos tienen un nivel de abandono de hace décadas. Lo mismo podemos hablar del sur y el norte. Así que desde mi punto de vista es un tema crucial, es un tema que se lo puso bajo la alfombra en los últimos 26, 27 años, no sé cuánto lleva ya de no tratarse. Es una omisión que genera un daño y frente al daño la Corte Suprema tiene que terciar con facultades dirimentes que hoy la Constitución le otorga. Así que desde ese lugar para mí es un tema clave y por lo que veo ustedes lo han seleccionado como tal y para mí es un honor haber hablado acá con ustedes. Gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por tu aporte y tu conocimiento. Bueno, el siguiente expositor es Agustín Lódola, es licenciado en Economía, profesor universitario de grado y posgrado. También es director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial en la Universidad Nacional de La Plata. En la provincia de Buenos Aires fue director de Estadísticas Económicas, director provincial de Política Tributaria y subsecretario de Coordinación Económica. En Nación, subsecretario de Coordinación Tributaria Federal y subsecretario de Programación Territorial y Sectorial. Agustín, te voy a hacer la palabra, así nos comentás de qué se trata esta nueva armonización en materia tributaria federal. Bueno, muchas gracias, Sofía. Estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer desde La Plata estar participando en esta prestigiosa universidad. Voy a tratar de responder un poco a algunos interrogantes que charlamos con los organizadores. Desde ya voy a optar y reconocer un enfoque de tipo económico. Nosotros sabemos que el tema de la coparticipación es un tema que tiene muchas aristas, desde lo legal, José recién estuvo haciendo referencia, obviamente desde lo político, pero yo voy a dejar estas dos y voy a dedicarme exclusivamente a lo económico. En eso voy a basarme en un trabajo que estamos por publicar en Fundar, que escribimos junto a Cintia Moscovitz de Fiel, que lamentablemente falleció el año pasado, y Guido Sack. Si investigan los currículums de cada uno, verán que somos de muy diversas vertientes y la idea fue juntarnos como para ver si entre todos sacábamos algo, por lo menos desde el punto de vista económico, coherente. Yo voy a basarme en 5 preguntas y tratar de dar algunas hipótesis, lo llamo hipótesis porque tampoco quiero acá tener la verdad. En primero, dedicarme 2 o 3 filminas a por qué un régimen de coparticipación. Creo que esto viene a cuento porque se han escuchado propuestas de, por ejemplo, eliminar la coparticipación. Y más allá de lo legal, nuestra Constitución dice que debemos tener, ¿no? Pero dejemos lo legal, ¿por qué? Y ahí es donde se relaciona mucho con lo que José recién advirtió. Y es una de las principales respuestas que voy a dar al tema de por qué una ley de coparticipación y tiene que ver con las fuertes desigualdades territoriales que existen en el país, la profunda desarmonización tributaria federal, que esto lo trabajamos en otro informe anterior en Fundar, que hacen que a lo mejor
tengamos que perder un poquito de lo que se llama autonomía para ganar en lo que voy a fundamentar, que debe ser una nueva ley de coparticipación, que es una mayor coordinación. En segundo lugar, rápidamente, ¿qué nos dice la experiencia internacional reciente y nuestra historia? Ahí tenemos unas últimas reformas al respecto que han hecho varios países, donde se va hacia una mayor cooperación. Me refiero siempre a ejemplos de países federales, siempre resaltando lo de instituciones fuertes, y acá voy a marcar un punto porque ha sido nuestra debilidad, que justamente esta falta de institucionalidad dejó a las provincias siempre sujetas a las urgencias del gobierno federal, ¿no? En tercer lugar, ¿cómo armonizar? Si la idea es armonizar, nosotros creemos que la ley de Copa, más allá de la distribución de recursos, es el momento ideal para armonizar. Somos 3 niveles de gobierno que recaemos sobre el mismo señor contribuyente, entonces la idea es cómo armonizar. Y ahí es donde nosotros queremos jerarquizar lo que la reforma constitucional esbozó, que era un nuevo organismo fiscal federal, muy distinto a los existentes, y algo que también José mencionó, cómo armonizar, consolidar la masa coparticipada. Acá, hace un rato, yo tenía la palabra ampliar la masa coparticipable. Sin embargo, alguien me convenció de lo que se trata es de que la masa coparticipable sea lo que debe ser, que son todos los recursos, salvo los que concretamente y constitucionalmente la nación tiene para sí. Luego, la cuarta pregunta tiene que ver con cómo distribuir entre niveles. Esto tiene que ver con potestades tributarias y de gasto. Voy a recorrer muy rápidamente las opciones, pero sí quiero hacer aparecer un tercer actor. En cómo distribuir, para nosotros, por diversas razones, tiene que aparecer también la seguridad social. Las provincias, la nación y la seguridad social. Tanto la provincial como la federal, no voy a tener tiempo para desarrollar todos los argumentos, pero por lo menos espero dejarles como título. Y en quinto lugar, cómo distribuir entre provincias, lo que se llama la distribución secundaria. Y ahí no hay que inventar mucho, hay experiencia internacional. Argentina ha tenido una muy buena ley, la 2221, que lamentablemente no tuvo mucha aplicación, tuvo su aprobación en el año 73, 74, vino después la dictadura, no hubo mucho ejercicio, pero tenemos un antecedente de lo que vamos a denominar como propuesta igualar la brecha. Ese va a ser el enfoque de distribución secundaria que estamos proponiendo. Entonces, ¿por qué un régimen de coparticipación? Bueno, fíjense este artículo publicado por CEPAL que mide las disparidades regionales. Es un indicador, no viene a cuento ahora hablar mucho, pero está medido en muchos países del mundo. Argentina es entre Rusia, Eslovaquia, Irlanda, Bélgica, o sea, Europa, América, es el tercer país más desigual a nivel territorial. Tenemos desigualdades del Producto Bruto Geográfico, tenemos desigualdades, como dijo José recién, de población, tenemos disparidades en la localización de recursos naturales. 6 provincias participan en el 95% del total de regalías. Y estas cosas afectan la solidaridad nacional y la equidad. Crea problemas de ineficiencia porque ante la disparidad mucha gente entra a decidir por un análisis de beneficio-costo, ¿no? Entonces entra a migrar puramente por una cuestión fiscal, no por una cuestión de preferencia de dónde vivir. Y claramente cuando hay tanta disparidad, pone en riesgo, por suerte en Argentina no lo tenemos, pero pone en riesgo, aunque hay un gobernador que dijo que quería separarse, pone en riesgo la cohesión social. Entonces, ante tanta desigualdad regional, nosotros necesitamos pensarnos como un país, ¿no? Como una federación.
y por lo tanto una ley de copas se necesita para consolidar, creemos, esta federación. La otra razón es porque hoy existe una profunda desarmonización tributaria federal. Tenemos 3 niveles de gobierno, tenemos, acá para decirlo rápidamente, el principal tributo subnacional es ingresos brutos, que recauda 4,2% del PIB. Con diversos diseños y sistemas de cobros, los famosos regímenes de retención y percepción, que hacen que hoy casi la alícuota de ingreso bruto sea una anécdota. Porque ya cuando quiero analizar la alícuota, hay 3 o 4 provincias que me cobraron antes algo y yo tengo que ir a discutir porque me quedó un saldo a favor. En este gráfico está algo para graficar, que no lo alcanza a graficar del todo, es la diferencia en los diseños, la diferencia entre alícuota máxima y mínima. Fíjense que en Catamarca esa diferencia llega a 21 veces, en Neuquén a 5. O sea, hay gran disparidad. Ingresos brutos es un ejemplo de nuestra profunda desarmonización. Ya ni quiero hablar del tributo. Digo, si este tributo fuera bien aplicado, estaríamos hablando de las ineficiencias del tributo. Sin embargo, este tributo hoy tiene 24 diseños y 24 regímenes de cobro que lo hacen un verdadero caos para la actividad productiva, que a veces las empresas que trabajan en varias provincias, esto es una locura. Tenemos las regalías, que están muy concentradas geográficamente. Las regalías, la reforma de la Constitución del 94 le dio la potestad de los recursos naturales a las provincias, ¿no? Bueno, a partir de ahí se cobran regalías, pero esas regalías están muy mal distribuidas. Los principios de finanzas públicas dicen este tipo de tributos tendrían que ser recaudados por el gobierno federal. Bueno, nosotros a contramano, pero quiero reconocer que también lo hacen otros países, le dimos la potestad a las provincias, pero lamentablemente no nos soluciona el problema porque la lotería de los recursos naturales no ha sido pareja. Hay provincias que tienen y otras que no. La otra base imponible interesante que tienen las provincias, que es el inmobiliario, que solamente recauda 0,4 del PIB, el problema que tenemos es que es una base mejor distribuida, pero una enorme dispersión de eficiencia recaudatoria. Cuando nosotros tenemos un indicador entre una provincia que recauda bien y una provincia que recauda mal, hay gran diferencia. Por lo tanto, estas 3 cosas generan una enorme desarmonización tributaria y creemos que la ley de coparticipación es el momento para coordinar estas cosas también. Además de distribuir recursos, es también el momento para armonizar. Y en esto la teoría contrasta que hay beneficios de ser autónomo, o sea, la autonomía tiene beneficios. El hecho de que cada provincia recaude sus recursos, lo que se llama la descentralización, genera mayor correspondencia fiscal. Eso hace que el que gasta recauda, genera fuertes incentivos a gastar bien. Satisface mejor las preferencias locales, son las provincias las que mejor conocen a sus habitantes, y evitan lo que se llama la restricción presupuestaria débil, que es aquella que sucede cuando yo financio un gasto pero no recaudo. Entonces me convierto en un poquito blando en la cuestión del gasto. Ahora, ir hacia una autonomía, que podría decirse no hay coparticipación, devolvemos potestades tributarias y cada provincia recauda sus tributos, nos hace perder esta necesidad de equidad y coordinación. Primero, equidad territorial y personal por las razones que dije. Las cuestiones de estabilización macroeconómica, que son importantes en una federación, hace que es necesario que ciertas funciones estén en el gobierno nacional. Aprovechar las economías de escala, la eficiencia en la recaudación que tiene un organismo como AFIP, hoy ARCA, uno puede aprovechar esa eficiencia y tratar de evitar de tener muchas agencias de recaudación locales que tal vez por pequeñas y por mal constituidas no sean eficientes. Y aparte porque coordinar evita lo que se llaman las externalidades interjurisdiccionales, que en la teoría económica son las acciones de una provincia que afectan
a otras o a la nación, y al revés. Estas cuestiones, para regularlas, se necesita una coordinación. Fíjense que hay lo que se llama un trade-off, un intercambio entre o voy a mayor autonomía y logro mucha mejor eficiencia, o voy hacia una mejor coordinación. Este equilibrio que hay que encontrar, nosotros creemos, yo por lo menos pienso que tenemos que ir a un equilibrio de coordinación, ¿eh? Y tal vez ahí las provincias tienen que seguir, como hasta ahora, perdiendo un poquito de autonomía en el sentido de dejar que IVA, ganancias, por ejemplo, los dos tributos principales, sean recaudados por una cuestión de economía de escala a nivel nacional, pero también por otra razón. Imagínense lo que sería 24 IVAs. O sea, ¿me entienden? 24, cada jurisdicción diseñando y administrando su IVA. El IVA no es tan mal impuesto, puede ser regresivo, es verdad, pero no es tan mal impuesto. Imagínense si pasa lo mismo que con ingresos brutos solo. Entonces, ahí es donde optamos por coordinar, tal vez perdiendo un poquito de autonomía, que ahora vamos a ver cómo recuperan las provincias la autonomía, porque en el cómo armonizar hay una propuesta concreta. La experiencia internacional, la paso muy rápido, es muy clara en la cuestión institucional. Todos los países federales que andan bien tienen fortaleza institucional, tienen instituciones fuertes, ¿eh? Los sistemas de transferencia hay de tres tipos. Hay algunos que igualan ingreso nada más, se encargan de ver solo la parte tributaria y tratan de que las provincias tengan más o menos la misma capacidad tributaria. Hay otras que ven el otro lado, los costos, los gastos. Y está el enfoque de equiparación de brecha, el gap filling, que es el sistema que nosotros vamos a proponer para Argentina, que es el que combina los anteriores y que tiene la experiencia más interesante que nos parece resaltar, es la de Australia. Un país que además tiene mucho, digamos, tiene mucho de parecido eh, como para copiar, ¿no? La historia está muy bien resumida en un libro de Alberto Porto, que nosotros acá citamos, y que tiene que ver con cómo Argentina fue de un sistema entre 1853 y 1934, un sistema casi que fue de separación de fuentes, ¿no? Cada jurisdicción tenía sus tributos. Después hubo un poco de concurrencia, porque al perder nación, la aduana empieza también a cobrar los impuestos indirectos en ese momento. Y rápidamente en 1935, ese caos, porque ahí había un caos de que todos cobraban todo, había doble imposición y demás, se coordina con lo que fueron las primeras leyes de coparticipación en 1935, donde nace lo que Porto llama el federalismo cooperativo. De ahí entramos a tener idas y vueltas. Porto denomina a la ley 20221 el perfeccionamiento del sistema, porque fue el que unió todas las leyes, porque antes cada tributo tenía como su ley de coparticipación. La 20221 dio criterios objetivos de reparto, algo que nuestra Constitución dice, y rigió entre comillas entre 1973 y 1970. Luego de ahí viene lo que Porto llama el federalismo coercitivo. Claramente hubo una ley que es la actual, que fue a las apuradas, donde no tiene explicación los coeficientes que establece para cada provincia, y donde era una ley que en teoría iba a regir por 2 años, pero bueno, todavía estamos con esa ley. Lo que es claro que a nivel organizacional, Argentina tuvo una falencia, ¿no? Pero avanzó desde la inexistencia de organismos hasta la CFI, que, digamos, a ver, hoy existe en teoría el organismo fiscal federal que establece la ley de la reforma de 1994, pasando por diversos. Estos organismos han tenido una debilidad que ha provocado que siempre las urgencias y necesidades de recursos del gobierno nacional afectaran en diversas oportunidades los montos coparticipados. Entonces, nunca hubo un organismo ahí que lograra frenar esta cuestión. Entonces, estamos llenos de externalidades interjurisdiccionales. La ley 20221 la recuerdo un poquito porque nuestra propuesta va en ese sentido.
distribuía entre provincias por 3 indicadores. 65% era en función de la población, o sea, tratando de equiparar la población como indicador de gasto que tenían las provincias. 25% era por brechas de desarrollo. Acá la idea era, bueno, tener en cuenta la capacidad tributaria que tenían las provincias, entonces aquellas que tenían debilidad tributaria se le daba un poco más por esta vía. Y después tenía un 10% por densidad, porque claramente era más caro, no solamente la cantidad de habitantes, sino lugares donde no haya densidad de población. Fíjense que la ley combinaba equiparación de costos, equiparación de ingresos, y que son las dos cosas que en el mundo hoy se combinan. Y es la que nosotros vamos a proponer al final. Pero en el cómo armonizar, la clave antes de todo esto es discutir el nuevo organismo fiscal federal en poder. Nosotros actualmente, creo que en la introducción lo dijeron, actualmente tenemos la Comisión Federal de Impuestos, que se encarga de la coordinación vertical entre nación y provincia, controla la ley de coparticipación. Tenemos el Consejo de Responsabilidad Fiscal, que en teoría controla las reglas macrofiscales. Es un organismo en teoría autárquico, pero que un poco lo llama el ministro de Economía, no es muy independiente. Y tenemos la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de Ingresos Brutos, que es una institución de las provincias que se encarga de la distribución de base de este tributo. Nosotros creemos que una idea interesante puede ser fusionar todo en un nuevo organismo que además creo que vendría bien para ahorrar un poco de burocracia y para tener un organismo fuerte desde el punto de vista técnico y que reúna todas estas funciones. Obviamente que hay que hablar mucho de las reglas de votación porque hay temas de coordinación vertical, provincia-nación, que tendrían que tener una regla de votación. Después hay temas provinciales, ¿no?, que tendrían otras reglas de votación. Pero fíjense que este organismo, acá están las funciones, podría hacer todo junto, controlar el cumplimiento de la ley de copa, evitar las analogías, sancionar, tener poder sancionatorio, que es lo que hoy falta. Si una provincia incumple, nadie le puede decir nada. Proponer y controlar cumplimientos de reglas macrofiscales, construir indicadores para respaldar a los distribuidores, un organismo técnico que puede basarse en universidades o en otras instituciones para hacer más rigurosa la distribución, porque debieran generarse distribuidores que sean actualizables, controlar el convenio de distribución de bases imponibles de recursos propios, porque a las provincias les va a quedar una base tributaria propia que tendrían que armonizar los regímenes de retención y percepción que hoy están en forma anárquica caminando por el país. Si bien la comisión arbitral intenta, a través de algunos, hay algunos que no están armonizados y por eso muchas provincias tienen regímenes coordinados y regímenes propios, ¿no? Establecer criterios de evaluación de inmuebles, porque creemos que la imposición patrimonial está muy desaprovechada, y evaluar la armonización de los sistemas previsionales, porque también la propuesta incluye a la seguridad social como un actor a atender en la distribución primaria. Dentro de la masa coparticipable hay que eliminar las asignaciones específicas. Hoy hay varias asignaciones específicas, hay que eliminarlas para justamente empoderar a la masa coparticipable. Hay que rediscutir el fondo de autarquía FIP, hoy es del 1,9, que claramente no tiene antecedente internacional. Ahí hay algunos que nosotros buscamos. Hay trabajos de la Facultad de Económicas de La Plata que dicen que la FIP cobra el 1,9 por administrar. Es algo muy costoso. No tiene antecedentes, ha generado que tengamos un organismo con altos salarios y bueno, ahí podría reducirse en pos de aumentar la masa coparticipable. Y claramente quedarían 3 zonas bien claramente establecidas, ¿no? La exclusiva del gobierno federal, que solamente tiene que ser aduana. Para nosotros las retenciones deben eliminarse, eso es otro trabajo, no viene a discutirse acá. Exclusiva de las provincias,
O sea, a las provincias le quedarían todos los tributos que se declaren no análogos. ¿Eh? ¿No análogos a qué? A los que se distribuyen por la ley de copa, que son los compartidos, ¿no? Entonces son tres zonas bien claras, y esto de la analogía es muy importante porque no deben aparecer tributos en ningún nivel, y este organismo fiscal debe ser muy claro y rápido administrativamente de decir, no, no, esto es análogo. O sea, hoy hay un sinnúmero de tributos análogos a los que se distribuyen por coparticipación. Las famosas tasas a los combustibles, eso es totalmente análogo. Eso no debiera cobrarse. Entonces, eso debiera claramente establecerse, además de que la tasa debe tener una efectiva contraprestación y debe haber una coherente correspondencia entre el monto y el servicio. Todo eso lo puede el organismo fiscal nuevo, empoderado, administrar. Dentro de esto lo voy a pasar. Si uno recorre brevemente este gráfico del déficit fiscal descompuesto por nivel, acá al gobierno federal le separamos la seguridad social. Bueno, nosotros tenemos que entre 1980 y la actualidad hay momentos en que el déficit fue de las provincias, hay momentos en que el déficit fue de la nación. El que tuvo siempre déficit es la seguridad social, por razones que ameritarían otra charla, pero arrastramos un sistema claramente deficitario por cuestiones demográficas, son más profundas, ¿no? Entonces, claramente la seguridad social debe ser un tercer actor en esta nueva ley de coparticipación en la distribución primaria. Primero porque lo ha sido históricamente, aunque no hemos querido, desde 1980, donde el gobierno militar, cuando hizo una reforma en las contribuciones patronales, manoteó parte de la coparticipación. Obviamente ahí no tuvieron ningún problema porque no había Congreso, nada, pero después se volvió a hacer en los 90, se volvió a hacer en varios años. En los 2000 se eliminaron las FJP, pero no se devolvió. Ahí vino el juicio que comentó José de las provincias, ¿no? Bueno, la seguridad social estuvo siempre entre nosotros. Entonces es momento de darle un lugar. Es una función compartida con asimetrías. Ustedes saben que hay provincias que transfirieron sus cajas y provincias que no transfirieron sus cajas. Sus transferencias repercuten directamente en todo el territorio. Y creo que es algo que nos tenemos que hacer cargo todos. Por lo tanto, la seguridad social para nosotros es un tercer actor que debe estar de entrada, además para dejarlo claramente definido, y si hay en el futuro una reforma, que quede claramente definido, ¿no? el rol de la seguridad social. Porque si no lo definimos ahora, cada tanto va a aparecer el problema. Entonces, acá hay diferentes opciones de distribución primaria, solamente comento una. Fíjense que con los datos de 2022, que han cambiado, aunque no tanto, si uno no pone la seguridad social en juego y solamente se basa por las potestades de gasto hoy establecidas, la distribución primaria tendría que ser casi 50 y 50 entre nación y provincia. Ahora, después hay diferentes opciones, porque si yo entro a reconocer que a las provincias yo le estoy dejando una zona tributaria a explotar, entonces, ojo que las provincias pueden cobrar ingresos brutos, pueden cobrar regalías. Entonces, ahí ya la cuestión entre nación y provincia, fíjense que cambia. Si yo le incorporo los impuestos, bueno, en lugar de 50 y 50, 44 para las provincias, 55 para nación. Y si pongo la seguridad social, la cuestión cambia. No es momento de esta reunión discutir ese cambio, pero lo quería plantear como elemento a tener en cuenta. Hay diferentes opciones que hay que trabajar y obviamente con números renovados cuando los tengamos. La distribución secundaria que se propone, que nosotros creemos que va en línea con todo lo que dijimos antes, que es tener una ley de copa para asegurar la coordinación y la equidad territorial, nosotros creemos que lo que le toque a cada provincia debe surgir de algo muy sencillo, la 2221, pero actualizada, ayornada
ahora se llama gap filling en el mundo, y tiene que ver con equiparar la brecha. ¿Qué es la brecha? Bueno, la brecha surge de una diferencia entre cada provincia va a tener una necesidad de gasto estandarizada calculada por el organismo fiscal. No es gasta lo que quieran, sino para tal población, tal estructura de edad, bueno, hay diferentes metodologías, surge, ya hay muchos cálculos de esto, la necesidad de gasto estándar, ¿no? Para cada provincia hay una necesidad de gasto estándar, menos la capacidad tributaria potencial. Si después la explota o no, es problema de la provincia. Pero nosotros creemos que en base a las potencialidades que tiene la provincia, hay que restarle. Usted tiene tal gasto, se le resta la capacidad y le queda una brecha. Esa brecha es la que el conjunto del país va a financiar para lograr la igualdad de oportunidades en todo el territorio, tal cual lo pregona nuestra Constitución. Y que fíjense que los incentivos están muy adecuados, porque la necesidad de gasto es estándar, entonces hay fuerte eficiencia para gastar bien. Y la capacidad tributaria es potencial, por lo tanto hay fuerte incentivo a explotar lo que yo pueda, digamos, a mejorar la base tributaria propia. Si no lo quiero hacer, no hay problema, pero el conjunto de la población no va a financiar eso. Entonces, fíjense que el coeficiente de distribución primaria surgiría de este sistema, que creemos que da respuesta a lo que la Constitución pide, que es criterios objetivos de reparto. Y esto en manos de un organismo fiscal representado por todas las provincias, da como el equilibrio entre lograr lo bueno que tiene la autonomía, pero tratando de conservar un país. Porque de eso se trata. Si uno lo genera la autonomía a ultranza, no genera un país, genera varios países. Esta sería como el equilibrio para él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tu presentación, por tu tiempo y compartir tu conocimiento. Bueno, les comento que esta presentación sí va a ser compartida con todos ustedes en los próximos días, así que nos tengan un poquito de paciencia. Gracias a los 181 participantes. Ahora voy a ceder la palabra a Bastiana Locurcio. Primero la voy a presentar a ella. Es abogada y licenciada en Economía, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho Tributario en la Universidad de Nueva York y especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. También es directora e investigadora en proyectos de investigación. Recibió distinciones tales como la Medalla de Oro en UBA Derecho y el premio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue Fulbright y Hauser Scholar en la Universidad de Nueva York. Publica sobre temas de finanzas públicas y en el año 2024 creó la columna Ensayos Jurídicos sobre Instituciones Presupuestarias en la revista El Derecho Tributario, columna de la cual ella está a cargo. Se ha desempeñado profesionalmente tanto en el sector privado, en empresas y estudios jurídicos, como en el público, en el sector público, como ser el Poder Judicial, órganos del Mercosur, y subsecretaría en el Ministerio de Economía. Actualmente trabaja en el Congreso de la Nación. Te cedo la palabra, Bastiana, que nos va a estar comentando sobre las restricciones legales de cara a un nuevo régimen para el año 2025. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Voy a compartir la presentación que presenté, que después la comparto con los asistentes. Bueno, agradezco en primer lugar al doctor Revilla que me convocó para participar de este encuentro, y la idea de lo que hablamos con el doctor Revilla es focalizar en algunas cuestiones legales de cara al nuevo régimen de coparticipación. Algunas ya fueron surgiendo de lo que mencionaron tanto Agustín como el doctor Urtubey, y vamos a repasar qué discusiones existen al respecto, qué cuestiones todavía no han sido saldadas por los tribunales. Para eso me voy a abocar a 4 de todas las dudas que presenta el establecimiento de un nuevo régimen de coparticipación. Una es qué instrumentos jurídicos permitirían salir del actual régimen de coparticipación y con qué efectos.
O sea, ¿qué podemos hacer con el régimen actual, aún si no se celebrara un nuevo régimen? Por ejemplo, si una jurisdicción puede salir del régimen que tenemos vigente. La segunda pregunta que me planteé para este encuentro es si se requiere unanimidad para establecer un nuevo régimen. El doctor Urtubey ya nos dijo que para él es mayoría, para mí es unanimidad. Ahora les muestro qué perspectiva tienen los autores sobre esta cuestión y las diferentes posturas que existen sobre eso y por qué son de relevancia. El tercero de los tópicos es que me planteé si debe estar incluido el financiamiento del déficit previsional y desde un punto de vista legal, qué restricciones esto puede encontrar en constituciones provinciales, por ejemplo, y en acuerdos de financiamiento de déficit que ya han sido suscriptos. Y el punto 4 que me planteé es qué rol juegan las asignaciones específicas y cómo limitar su uso indebido o su abuso por parte de nación, qué instrumentos jurídicos se han usado y cuáles son las diferentes herramientas que se han planteado tanto en el régimen vigente como cuando uno compara con otros regímenes. Entonces, abocándome a la primera de las preguntas, vamos a hablar sobre si se puede salir o no del régimen de coparticipación actual, ¿no? Antes de meternos en el nuevo régimen y esta cuestión de si se requiere unanimidad, me parece interesante plantear cómo es el régimen vigente, cómo debería ser el nuevo en términos de participantes, entre otras cuestiones. El régimen de la ley vigente 23.548 es un régimen que caracterizo para poder tratar los tópicos de unanimidad y de vigencia, en un régimen que no tiene unanimidad ab initio, en un régimen con plazo indeterminado de vigencia y en un régimen sin cláusula de salida individual. ¿Por qué digo estas tres características o en qué me fundo? Bueno, la primera cuestión es la de que no necesitaba unanimidad del régimen cuando se instauró. Tanto este régimen 23.548 como el régimen de la ley 2221 eran leyes propuestas, al menos desde lo jurídico, ¿no? Sin perjuicio de que pudiesen haber acuerdos políticos previos, como leyes de adhesión. Esto es, la nación sanciona las leyes y las provincias que quieren se adhieren, ¿no? Esto preveía un sistema entonces que podía no tener unanimidad al inicio. Al principio podía ser que no todas las jurisdicciones, intervengan, todas las personas interesadas en él, ¿no? La nación ya intervenía porque obviamente sancionó el régimen, pero las jurisdicciones podían o no adherir al régimen. Han adherido en los dos regímenes las jurisdicciones existentes de hace un momento, ¿no? La 23.548, sabemos que Tierra del Fuego no adhirió y la Cava tampoco porque no existían con el estatus de provincias al momento de la sanción del régimen. Con lo cual, la existencia de una unanimidad como algo imposible creo que queda un poco probado con leyes anteriores de que se puede lograr si hay consensos políticos para ello. En la ley 23.548 se establecía que si las provincias no intervenían, si alguna de las provincias no intervenían, el porcentaje de la distribución secundaria que le toca a esa provincia se iba a repartir entre las otras provincias. Esta, como vamos a ver, es una solución distinta que la que preveía la 2221. Otra de las cuestiones, además de esta sin previsión de unanimidad de inicio, es que este régimen tiene un plazo indeterminado de vigencia, ¿no? En el artículo 15 se estableció que su vigencia se prorrogará automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo. Esto desde el punto de vista legal me parece central para analizar posibilidades de salida del régimen. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, cuando vemos en el Código Civil y Comercial, el derecho de fondo que pasa con las obligaciones por plazo indeterminado, siempre se prevé una solución de salida, una posibilidad de resolución, ¿no? En algunos tipos de contratos, como pueden ser, por ejemplo, los contratos de suministro o de prestación continua, vemos que se exige que la parte que quiere salir tiene que dar aviso con un plazo razonable. En otros, como por ejemplo los bancarios, no se establece esta exigencia de un plazo razonable, sino que el cliente puede en cualquier momento salirse del contrato, ¿no? Y esto lo encuentro fundado en que en esos casos no estamos hablando de una situación de igualdad, ¿no? Entonces, en vistas a la protección del cliente, en esos casos no se requiere un plazo razonable, la norma no habla de que se puede salirse del contrato en cualquier momento, ¿no? Esta idea de que el régimen de copa tiene un plazo indeterminado de vigencia lo ha dicho la Corte Suprema, no para la copa en sí misma, sino para una cláusula similar que contenía la ley por la que se aprobó el 15% que fue pues, declarado inconstitucional en la causa Santa Fe, ¿no? En ese caso, la Corte Suprema manifestó en su fallo que ese 15%, que en ese caso se ataba a la existencia de un nuevo régimen de coparticipación, el atarse a un nuevo régimen de coparticipación implicaba que es una obligación de plazo indeterminado.
Y por último, la ley 23.548 no tiene una cláusula de salida individual expresa. ¿Qué quiero decir? La única previsión de salida del régimen que se prevé es este régimen sustitutivo, y al menos en el cuerpo de esa misma norma no se prevé la posibilidad de una salida de alguno de los integrantes. Esto es distinto, a ver, estoy tratando de pasar y no me deja pasar, ahí estamos, es distinto a lo que sucedía en la 2221. En la 2221 el esquema legal era también de una falta de previsión de unanimidad, no había una exigencia de unanimidad ab initio, al igual que lo que sucede en la 23.548, pero ahí tenemos un plazo determinado de vigencia que se venció, fue prorrogado en una ocasión, pero se venció ese segundo plazo de prórroga, y acá sí había una cláusula de salida. Se establecía cómo las jurisdicciones podían salir del régimen. Esta diferencia entre estas leyes y la falta de previsión de una salida individual hacen pensar cuáles son los mecanismos de salida y si necesariamente la salida tiene que ser grupal, ¿no? En el texto de la 23.548 no hay duda que si se celebra un régimen sustitutivo, esta ley va a ser reemplazada por aquella que la sustituya, ¿no? Entonces, acá podemos pensar que requiere un régimen sustitutivo, ¿no? Si uno mira la experiencia, los convenios que ya se han celebrado y demás, uno puede entender que las modificaciones parciales de la 23.548 no son regímenes sustitutivos, así impliquen más obligaciones para las partes o menos. Por ejemplo, en los consensos, las provincias adhirieron, estuvieron de acuerdo, es decir, un consenso firmado, el acuerdo entre todos, y después se hizo ley, a diferencia del orden de la 23.548, las provincias estuvieron de acuerdo en obligarse también a topes de porcentajes, por ejemplo, en ingresos brutos. Eso no está en la ley de coparticipación, las provincias tienen potestad de establecer el impuesto sobre los ingresos brutos, con lo cual un incremento de las obligaciones no se ha entendido sustitutivo del régimen. Y tampoco un decremento, han existido normas, acuerdos entre las jurisdicciones por las cuales en la interpretación mayoritaria se han eliminado obligaciones del régimen de la 23.548 para algunos actores. Por ejemplo, el tema de la garantía del 34%. Si bien todos estamos en tema de coparticipación, los asistentes, recuerdo que en el artículo 7 de la ley de coparticipación se establece que las provincias tienen derecho a cobrar al menos un 34% de lo que se recaude la administración central, eso lo vamos a ver. Pero vamos a ver también que hubo acuerdos posteriores en donde todas las jurisdicciones, excepto San Luis, estuvieron de acuerdo en dejar de un lado garantías que se habían otorgado, en las cuales se garantizaban porcentajes de copa, con lo cual esa norma se entiende que ha sido en la visión nacional seguro y en gran parte de las jurisdicciones provinciales, se entiende que esa ha sido dejada a un lado. Entonces, esos incrementos o decrementos de las obligaciones no generan un régimen sustitutivo. Y esto me parece interesante también por algo que voy a hablar en unos minutos, que es el tema de la unanimidad, que algo ya mencionó el doctor Urtubey, en el sentido de si se requiere una mayoría o no, y cómo una mayoría se puede imponer al resto. Entiendo que no es un régimen sustitutivo, un régimen en el cual algunas partes firmantes se ponen de acuerdo en incrementar alguna de las obligaciones del régimen vigente, y el régimen sigue estando tal cual está para las que no adhieren. En ese caso hablaríamos de unanimidad de los participantes del nuevo régimen y no una mayoría que se extienda al resto de los sujetos del federalismo argentino, en particular a la nación y a las provincias. También no es un régimen sustitutivo acuerdos que puedan existir sobre otras cuestiones, ¿no? Existen acuerdos en el régimen federal que uno observa, acuerdos o normas de adhesión, como la ley de responsabilidad fiscal, la ley de solvencia fiscal, que tampoco son sustitutivos. Entonces, este régimen sustitutivo que nos hablaba la 23.548, sin meternos todavía en la reforma del 94, ¿requería unanimidad? Bueno, yo tiendo a pensar que sí, y la doctrina en general, previa a la reforma del 94, no tenía grandes discusiones sobre el requisito de unanimidad. Siempre se ha referido a que este régimen no tenía por qué ser unánime, de hecho, en sus inicios, y que las provincias lo que habían hecho, y lo dijo también la Corte Suprema en Madariaga Anchorena, que fue el primero de los fallos en donde reconoció la validez de estos regímenes de coparticipación, la Corte ha dicho que las provincias lo que hicieron fue restringir condicionalmente sus facultades, no cederlas para todos, con lo cual el que ellas tengan sus potestades para definir si entrar o no, que no le puedan imponer otros sujetos
algunas obligaciones eran como uno de los elementos característicos, y no había mayores discusiones sobre esto. Hay un dictamen de la Procuración del Tesoro, en donde también se hablaba de que cualquier modificación de los porcentajes requería la anuencia de todas las provincias, y que no podía haber ningún tipo de modificación cuando solamente alguna de ellas intervenía. Esto, para algunos autores, se modificó a partir de la reforma constitucional. Ya vamos a ver por qué. La 23.548, además de esta salida grupal, tiene para muchos, entre los cuales me incluyo, una posibilidad de tener salidas individuales. Esto es, no es un encierro para las jurisdicciones locales. Las jurisdicciones pueden legalmente, sigo con el tema de que no, ahí me pasó, las jurisdicciones pueden legalmente, en mi visión, denunciar el régimen y salirse del régimen. Más allá de esto de que vamos a pensar qué consecuencias económicas puede tener y si les puede convenir o no y a quién. Para algunos no podrían darse estas denuncias porque los acuerdos interjurisdiccionales tienen jerarquía superior a las leyes, porque no hay una cláusula de salida individual como sí se preveía en la 2221, porque sería una modificación unilateral del acuerdo. Incluso uno puede mencionar algunos antecedentes a este respecto, como ser la posición de en un momento San Luis había firmado un acuerdo, todas las provincias firmaron un acuerdo para financiar el Consejo Federal de Inversiones. Y San Luis denuncia esa adhesión, o sea, se sale del acuerdo, y el Consejo Federal de Inversiones, en su postura ante la Corte, entiende y expresa esta posición de que no se pueden salirse de los acuerdos que tienen formas de finalización específicas a través de denuncias o, en el caso de San Luis no había hecho una denuncia probablemente, sino había derogado su norma, pero no se podrían hacer denuncias individuales, digamos, en términos genéricos. También se suelen mencionar antecedentes de la Corte Suprema, en donde se ha dicho que los regímenes no pueden ser derogados unilateralmente, en lo cual me detengo en que la Corte lo que siempre menciona es que no se pueden derogar unilateralmente, y esto podría claramente aplicar cuando se trata de un acuerdo bilateral, pero cuando es un multilateral, una denuncia no es una derogación. Para otros entendemos que sí es posible, entonces, que las provincias denuncien porque tienen potestades constitucionales que no pudieron haber sido claudicadas. Ningún gobernador ni ninguna legislatura podría haber seguido para siempre y sin posibilidad de modificar el régimen de asignación de potestades tributarias, las limitaciones que estaba teniendo en sus potestades tributarias. La renuncia no se presume, no cabe entender el encierro legal. El procurador, la causa de Santa Fe del 15% menciona esto, que no cabe entender que existe encierro legal para las jurisdicciones. El régimen prevé suspensión de las obligaciones por incumplimiento, pero no sanción, algo que mencionó el licenciado Lódola, y acá yo lo tomo para el sentido de permitir una denuncia individual. O sea, el régimen no prevé que se sancione al que no se está comportando dentro del régimen, sino con la detracción de aquello que le correspondería por porcentaje. Otras de las cuestiones que me llevan a pensar que sí pueden denunciarse individualmente es algo que ya adelanté, que es que los contratos por plazo indeterminado pueden ser resueltos en el derecho común, no hay discusiones a ese respecto. Y también hay antecedentes de la práctica. San Luis denunció, como les mencionaba, su adhesión al Consejo Federal de Inversiones y hubieron múltiples suspensiones a los consensos fiscales de los últimos años, con lo cual también habría que ver qué jurisdicción se encuentra en situación de no haber denunciado nunca un convenio colectivo para poder, un convenio colectivo en el sentido de agrupando a las naciones, a la nación y a las jurisdicciones, como para poder plantearse a decir, no puede haber una exclusión individual. En esta cuestión hay muchos aspectos a considerar. Yo estoy hablando del régimen de copa, lo separo de otros que pueden tener una solución distinta, por ejemplo, lo que son los acuerdos de traspaso, que son acuerdos bilaterales, acuerdos en donde hay obligaciones instantáneas de uno y continuos de otro, ¿no? Que presentan otros problemas, son aquellos acuerdos en donde uno, por ejemplo, en los consensos, ¿no? Las provincias se salían de causas judiciales o de reclamos, renunciaban a reclamos frente a la nación, o sea, algo que se da en un momento determinado, y la nación quizás tenía unas obligaciones de aplazo, como puede ser, por ejemplo, el de no establecer nuevas detracciones a la copa y demás. Entonces, cómo congeniar en esos casos la salida de una parte me parece que genera discusiones de distinto tipo de las que trae el régimen de copa de la 23.548, en donde uno cede sus potestades temporariamente para establecer ciertos impuestos y otro coparticipa durante ese mismo lapso. Hay otra salida posible, que siempre también se suele mencionar, algunos
algunos fallos mencionados sobre esta cuestión, que es la salida judicial, si las jurisdicciones podrían, en caso de que se le niegue la posibilidad de la denuncia individual, ir a los tribunales bajo la consideración, o bien de que no se pueden ver vistas sus potestades como para retomarlas, o bien porque hay una manda constitucional incumplida. Me detengo un segundito en el tema de los efectos de una posible denuncia de una provincia. Sigo en esto Espiso menciona, y coincido en esa visión, que la provincia lo que va a suceder es que va a retomar sus potestades impositivas, sin las restricciones que establece el régimen de la 2348, y no va a recibir el porcentaje de la copa. Esto genera algunas inquietudes que, si bien desde lo jurídico uno puede pensar que la denuncia es posible, hay que ver si desde lo económico le serviría a alguna jurisdicción, siendo que posiblemente establecería impuestos que serían o terminarían siendo más gravosos que los que rigen en otras jurisdicciones, y ello puede llevar a que haya algún tipo de movimiento de los agentes económicos en el lugar en donde sitúan sus actividades, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Nación, siguiendo también Espiso plantea, bueno, si lo denuncia la Nación, el régimen se cae, porque es el actor principal, es el que recauda los tributos. En esto hay que tener en cuenta que la Constitución Nacional, en la reforma del 94, lo que estableció en la cláusula transitoria sexta es que no se puede modificar el régimen actual en perjuicio de las provincias, con lo cual entiendo que la potestad de denunciar de la Nación sí está cercenada, está imposibilitada, vulneraría la cláusula sexta de la Constitución. Segunda cuestión, que ya lo anticipamos, si se requiere unanimidad para establecer el nuevo régimen, ¿no? En general, las discusiones sobre unanimidad se centran o se focalizan, empiezan a surgir a partir del entendimiento que el régimen de copa es un régimen que es de suma cero, que es lo que se le saque a uno se tiene que dar a otros. Acá creo que hay otras herramientas para explorar, como puede ser la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, transferencias discrecionales, gastos tributarios con localización geográfica, además de la posibilidad de ampliar la masa coparticipable que mencionaba el licenciado Lodra. También las discusiones de unanimidad vienen dadas por el hecho de que hay restricciones también en constituciones provinciales sobre mayorías o sobre el contenido que tiene que tener el nuevo régimen que dificultarían su celebración. Pero bueno, más allá de eso, y para un poco excederme del tiempo que tengo asignado, me voy a centrar en las dos posturas que existen sobre si se requiere o no mayoría. Y si se requiere mayoría, unanimidad, ¿no? Si se requiere mayoría o la unanimidad de todas las provincias. Acá la Constitución lo que menciona es que se tiene que aprobar la ley en el Congreso, y luego lo que estamos hablando es de la aprobación de las provincias, ¿no? A veces hay confusión en algunos textos en relación con las participaciones o las mayorías requeridas en el Congreso. En eso no hay mayores discusiones, son las mayorías de los integrantes de ambas cámaras, tienen que se completan no por el quórum de los presentes, sino sobre los integrantes de las cámaras, sino que la discusión acá está si bastaría con que la mitad de las provincias y la Nación celebren un nuevo régimen y ese régimen pueda ser impuesto a las demás. Si no es impuesto a las demás, lo único que están haciendo es negociar sobre las facultades que ya tienen hoy esas jurisdicciones, y a las demás no las afectan, ¿no? La cuestión pasa a ser, si se quiere, más ríspida o más discutible desde los jurídicos, y lo que se quiere es imponer a aquellas que no entran el régimen que celebre esta mayoría. Hay varios autores, y cada vez más, cuando uno lee doctrina más reciente, es más habitual leer autores que entienden que bastaría con una mayoría. Algunos de los fundamentos ya los mencionó el doctor Urtubey, que es, por ejemplo, la inexistencia de supuestos en la Constitución Nacional de unanimidad, que sería más estricto requerir uniformidad, unanimidad de todos sería más estricto que modificar la propia Constitución Nacional, que las propias normas no pueden ser interpretadas de modo tal que lleve a que no puedan ser aplicadas, entre otros aspectos. Uno de los fundamentos centrales que tienen autores, por ejemplo, como puede ser Hernández u Orgaz también lo recepta como una de las alternativas de interpretación, es la invalidez de una regresión confederal. ¿Qué es esto? Bueno, hay muchos autores que entienden que el régimen federal no pudo haber sido afectado por la cláusula del 75.2, con lo cual, si exigiéramos unanimidad, estaríamos permitiendo que una sola de las jurisdicciones se separe de la organización administrativa del todo, y le estaríamos dando un poder tal
que se acercaría el sistema a una confederación. Y como la primera parte de la Constitución no se reformó y seguimos teniendo un régimen federal y no confederal, interpretar que se requiere unanimidad sería inválido. Entonces, para tomar una interpretación válida, se debe interpretar que este nuevo régimen basta para su vigencia con que exista una mayoría. Por otro lado, hay quienes interpretamos que sí se requiere unanimidad en el caso de que el régimen se quiera hacer extensivo a todos. Esta previsión o esta exigencia de unanimidad vendría dado porque las relaciones entre las provincias, salvo aquellos supuestos expresamente contemplados en la Constitución expresamente, que una tiene que hacer valer en su territorio los documentos de otro, además, son relaciones de cortesía, ¿no? Linares Quintana habla en uno de sus textos de estas relaciones de cortesía que son opuestas a aquellas de coacción. Esto es, no puede ser que unos coaccionen, obliguen a la otra jurisdicción provincial. Y también tengo para mí el artículo 121 de la Constitución Nacional, en donde se establece que las provincias conservan todo poder no delegado al gobierno federal, con lo cual entiendo que no hubo una delegación a las provincias entendidas como mayoría. Cualquier delegación que se busque en la Constitución tiene que ser de aquellas que se hicieron al gobierno federal. Otros aspectos que me llevan a pensar que la unanimidad es lo que establece la Constitución es el carácter convencional o concertado del régimen, que la Corte Suprema lo ha dicho en numerosas ocasiones, y también la pauta interpretativa de la reforma. La Corte Suprema en el fallo Santa Fe dice que la reforma tiene que ser entendida en lo que hace al 75.2 y al 75.3 como una reforma que busca fortalecer el federalismo y proteger a las provincias. Si entendiera que hay una mayoría, me parece que iría en contra de este propósito que tuvo la reforma constitucional. Breve, porque me quedan poquitos minutos, el tema del financiamiento del déficit previsional. Acá hacer algunas menciones sobre algunas restricciones legales que podemos encontrar o que hay que ver cómo se solucionan desde lo legal previamente a la reforma de la ley de Copa. Como ya mencionaba el licenciado Lódola, a cargo de las prestaciones previsionales está la Nación, las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y las cajas profesionales, ¿no? Acá hay una cuestión sobre quién tiene que hacerse cargo del gasto previsional, que me parece que puede ser ahondada y que merece mayor detenimiento de la doctrina de cara a un nuevo régimen de coparticipación. Y es que la Corte Suprema tiene dicho en varios antecedentes que todo lo que hace a la seguridad social, de la cual el régimen previsional es solamente uno de sus aspectos, recae centralmente en la nación, y las provincias con el alcance del 125, ¿no? La Constitución Nacional dice que las provincias pueden mantener sus organismos de seguridad social para empleados públicos, o sea, cuando hablamos de cajas no transferidas, estamos hablando de cajas que es previsional de empleados públicos, porque a veces hay alguna confusión al respecto, y también cajas profesionales, ¿no? Entonces, hay algunos antecedentes de la Corte en donde se ha mencionado este gasto como centralmente nacional. Esto me parece que es importante considerarlo para pensar por qué las provincias asumirían un gasto nacional. Una de las posibilidades para que eso ocurra, pues voy para esto, es para transparentar, ahí estamos, esto se mueve muy rápido, ahí está, para transparentar lo que viene sucediendo, ¿no? Existieron muchas herramientas a través de las cuales el régimen nacional se financió por mecanismos que importaban asignaciones o afectaciones específicas de recursos coparticipables. Entonces uno puede pensar, bueno, por este mecanismo transparentaríamos el sistema, también para dar una solución a esta cuestión de que todas las exacciones del 75.3 que uno ve en la práctica en los últimos años parecen contrarias a la Constitución en cuanto a que si bien tienen un plazo determinado de vigencia, se van renovando todo el tiempo. Quizás se daría una mayor estabilidad del sistema, y últimamente también surge muy fuerte la idea de que todo se tiene que concentrar en la Copa para también buscar una uniformidad en el régimen, ¿no? Entonces se habla, hay mucho escrito de CIPEC, por ejemplo, publicó hace poco un informe de los regímenes previsionales, si tiene que haber regímenes dispares, si es necesario uniformarlos o demás, y muchas veces se menciona la inclusión de la previsión social en la Copa
y con esto estoy mencionando solo una parte, como ya les mencionaba, de la seguridad social, que es mucho más amplia, para después lograr uniformar las normas, ¿no? Entonces acá uno tiene que distinguir si lo que queremos con meter en la copa los regímenes previsionales es únicamente que se financien desde Nación o que Nación regule todo. O sea, si buscamos también que todos transfieran, que las cajas no transferidas se transfieran, y por qué no, que las cajas profesionales también pasen a tener un denominador común, ¿no? Porque si buscamos que todos tengamos las mismas posibilidades para jubilarnos, quizás las cajas profesionales también deberían pensarse. Entonces, una de las dudas que sigo pensando es por qué aceptarían las provincias. Se ha hablado, algunos autores plantean desde la economía que, bueno, quizás la Nación debería reasumir algunos gastos en compensación de esto que asumirían o compartirían las provincias en el nuevo régimen, etc. Unas cuestiones legales desde el punto de vista de las restricciones, que fue un poco el desafío que hablamos con el doctor Revilla para plantear, es que no todas las provincias van a poder transferir sus cajas, al menos si no reforman sus constituciones. Porque acá yo puse algunos ejemplos de algunas jurisdicciones, pero en muchas constituciones provinciales de las no transferidas se menciona expresamente que la previsión social para empleados públicos va a ser administrada desde la provincia. Incluso se menciona, por ejemplo, en la de Chaco, que el sistema previsional de la provincia es intransferible. Uno puede hacer un estudio, obviamente, de todas estas constituciones, ver qué implican, cómo se interpretan, pero desde una primera visión de los textos constitucionales provinciales, la no transferencia no siempre resultó de la provincia no queriendo hacerlo por una cuestión política o de entendimiento del momento, sino que muchas veces existían estas restricciones legales que lo impedían. Y también cabe tener en cuenta para la equiparación del régimen, de los regímenes previsionales, que también muchas jurisdicciones provinciales tienen normas especiales previsionales para ciertos grupos, por ejemplo, para los docentes. Entonces, si uno buscara que todo se estableciera desde Nación para uniformar y eliminar regímenes que puedan ser entendidos como sin justificación suficiente, bueno, habría que repasar estas normas. Hay jurisdicciones donde ya dice las edades jubilatorias que va a admitir para ciertos empleados públicos, hay jurisdicciones en donde la propia Constitución dice cómo tiene que ser la movilidad jubilatoria, o si se quiere, cuánto debe representar lo que uno ganaba, este 82% móvil, ¿no? Cuánto debe representar la jubilación de lo que uno ganaba en actividad. Entonces, estas cuestiones legales me parece que de cara a un nuevo régimen que incluya la seguridad social deberán ser pensadas. También, como les mencionaba, en los convenios de financiamiento, o sea, cuando las provincias que sí transfieren sus cajas, las transfirieron y la Nación se pasa a hacer cargo del déficit, eventualmente con recursos de aportes y contribuciones, con asignaciones específicas y también con fondos de su propio presupuesto, pero las que no transfirieron firmaron convenios de financiamiento del déficit, o sea, los financiamientos de las cajas provinciales en cierta medida están solventados desde Nación, y en esos acuerdos también hay limitaciones en cuanto a modificaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, las cajas no transferidas se han firmado acuerdos con las cajas no transferidas de las provincias, en donde se estableció, por ejemplo, que el régimen de jueces iba a seguir vigente. Bueno, entonces esas cuestiones me parece que deberían ser también atendidas. Y por último, ya me quedan poquitos minutos, me parece que es necesario pensar o ir pensando cómo sería una buena cláusula desde el punto de vista legal para limitar el abuso de las asignaciones específicas. O sea, sabemos que en la Constitución Nacional, en la reforma, se estableció el inciso 3, en el artículo 75, en donde se admitió que el Congreso de la Nación estableciese asignaciones específicas de recursos coparticipables. Previo a ese 75.3, en la Ley 23.548 se disponía que las nuevas asignaciones específicas tenían que ser con acuerdo de las provincias. Sin embargo, se ha interpretado, el fallo Santa Fe, lo vuelvo a repetir, pero es el clásico de asignaciones específicas, se ha interpretado que la reforma modifica la 23.548 en este aspecto y que no es necesario la adhesión de las provincias para que haya una asignación específica. También en la 23.548, para proteger a las provincias frente a exacciones que puedan tener desde la Nación, se estableció esta cláusula de garantía del 34%, que hay muchas discusiones sobre su interpretación. Hay un caso que San Luis tiene ante la Corte Suprema en este momento, en donde se estableció un monto mínimo
en que la nación tenía que participar a las provincias considerando todos los recursos que recaude nación, en lo que hace la administración central. ¿Qué quiero decir? Se computaban tanto, por ejemplo, los recursos aduaneros, para algunos los de seguridad social, las asignaciones específicas, se calcula ese 34% y se ve si el porcentaje que le toca a la provincia, a las provincias, es superior o no a eso, ¿no? Entonces, si la nación tiene mucho de derechos aduaneros o mucho de asignaciones específicas, puede ser que se esté vulnerando este 34% y entonces nación tiene que cubrir la diferencia, ¿no? Este artículo 7, es lo que se llama las cláusulas, una cláusula típica, digamos, de garantía en este régimen, ¿no? Como les mencioné, estas dos garantías que tiene 23 y 548 han sido, si se quiere, dejadas a un lado en lo que hace a las asignaciones específicas por el 75 inciso 3, y en lo que hace a la cláusula de garantía, bueno, todas las provincias, excepto San Luis, adhirieron a esta ley. En realidad era un acuerdo que fue aprobado luego por esta ley, en donde acordaron dejar sin efecto las garantías. Entonces, para muchos ese 7 tampoco da garantía hoy a las provincias. Las asignaciones que existen hoy son de variado tipo, son de variada extensión. Hace poco tuvimos una aprobada por 50 años, que si bien tiene plazo determinado, me parece que excede los estándares que puede haber pensado el constituyente, y también vemos que hay asignaciones específicas que tienen finalidades un poco laxas. También hay causas judiciales sobre esto, y no hay una resolución de la Corte específico sobre cómo tiene que ser la asignación en cuanto a la finalidad. Pero vemos que hay asignaciones específicas que son para el Tesoro. Por ejemplo, impuestos internos sobre los seguros es al Tesoro. Me parece que eso claramente no debería ser considerado una asignación específica y que debería reverse cuáles son las finalidades que uno puede poner y si pueden ser a un ente o si tienen que ser a una finalidad, por ejemplo, como diferenciar ANSES, los fondos que van a ANSES, de aquellos que van a un fondo especial para bibliotecas populares. En este marco, considero que el nuevo régimen debería tener cláusulas de garantía. Una alternativa sería que no se permita a la nación establecer nuevas asignaciones unilaterales, como se estableció en el consenso, o como establecía en su origen previo a la reforma constitucional, la 23.548. Me parece que esto le haría un régimen demasiado fijo, poca flexibilidad. Y otra alternativa es admitir que haya asignaciones específicas, pero que se dispongan límites de plazo, límites de forma de determinar las finalidades, para esto que yo les menciono, de finalidades que hoy van al Tesoro, van a un ente que quizás pueden cumplir muchas finalidades, como puede ser ANSES, y también pueden establecerse adicionalmente límites en cuanto al porcentaje, como es el caso del artículo 7 de la 23.548. Así que bueno, con esto eran los puntos legales que quería marcar de cara a un nuevo régimen, y quedo abierta a preguntas, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Bastiana. Vamos a estar pasando a las preguntas. Bueno, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los expositores, tanto Bastiana como José Agustín, por compartir el valioso conocimiento con nosotros hoy, y fue una charla muy inspiradora y llena de información clave respecto a la necesidad de ir hacia un nuevo régimen de coparticipación federal. Así que esperemos que esta charla haya sido muy útil para todos los participantes que están en línea, y voy a pasar a hacer las preguntas pertinentes. Yo hasta el momento recopilé 6, pero bueno, vamos a ir. La primera es para Agustín Lodo, la entiendo yo porque se hizo mientras él estaba hablando, pero bueno, invito a los otros expositores a responderla si quieren también. Gabriela pregunta, dice, si Nación se fue desprendiendo de servicios, ¿se sigue justificando el mismo nivel de gastos que tenía antes? ¿No debería notarse una disminución de gastos? Sí, claro. La distribución primaria debe hacerse en función de datos ciertos de cuánto lo que se llama el gasto consolidado. Yo ahí presenté una estadística hasta 2022, pero si ahora Nación se desprendió de gasto, tendría que obviamente reducir su participación. Perfecto. Hay otra pregunta de Sí, Joaquín me Ruiz me López. sumo ahí a la de Agustín, sin lugar a Ah, dudas. Los ingresos, como te digo, recauda 81% la nación y el gasto lo redujo al 58%. Es decir, por eso es que sostengo que es necesario que la nación reduzca su participación para de esa forma incrementar la base coparticipable de las provincias.
Genial, muchísimas gracias. Paso a la siguiente pregunta de Joaquín Ruiz López, que dice, me gustaría saber qué esfuerzos serios se realizaron para reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por alternativas menos distorsivas. Lleva varias décadas vigente. A ver, el esfuerzo más importante fue en los 90, donde se reformó ingresos brutos con los acuerdos del año 92, 94, el Pacto 1, Pacto 2, donde se intentó, para mí, a buen criterio, eliminar ingresos brutos en las etapas. Ustedes saben que el impuesto de ingresos brutos tiene un problema que es multifásico y tiene el efecto acumulación y, bueno, y piramidación. Entonces, como se pagan todas las etapas, se va acumulando. Una manera de solucionar eso fue que en los 90 se acordó que las provincias debían eliminar ingresos brutos en la etapa primaria y secundaria. Muchas provincias avanzaron en eso. Lamentablemente, en el año 2000, después de la salida de la convertibilidad, retrotrajeron y empezaron a cobrar nuevamente ingresos brutos a la etapa primaria y secundaria. Nosotros, en el trabajo de Fundar, justamente proponemos que una manera de volver más eficiente ingresos brutos es volver a eso, eliminar ingresos brutos en las etapas primaria y secundaria, y de esa forma eliminar el principal sesgo que tiene el impuesto, que es anti-exportador, porque el que exporta termina no recuperando parte del costo que pagó, entonces hace perder competitividad internacional. Y respecto a ingresos brutos, yo creo que sin lugar a dudas, ahora como dicen los chicos, se finge demencia en la realidad institucional argentina, porque en los pactos fiscales lo que dio lugar, sobre todo después de la crisis del 2001, a que para en alguna medida no cuestionar la falta de sanción de coparticipación y no cuestionarle los gastos a la provincia, a la nación, y lo que el porcentaje que recauda la nación y se queda la nación, en alguna medida esos pactos fiscales no se abordó el capítulo de ingresos brutos y se dejó en alguna medida que las provincias sean las que, o se les dio luz verde a que las provincias tácitamente puedan avanzar sobre esos ingresos para compensar la falta de una sanción de coparticipación. Quiero sumar que los consensos fiscales, los consensos de 2017, 2019, había normas sobre ingresos brutos para armonización de alícuotas, regímenes, devolución de saldos y demás. Creo que en esos consensos, al igual que en los demás pactos interjurisdiccionales y que también se ve en la COPA, es que no había cláusulas de salida claras y después digamos, en la práctica se suspendieron. Si uno tendría cláusulas claras de cómo pueden salir las jurisdicciones con consecuencias, digamos, ya jurídicamente establecidas, me parece que daría más fuerza a ese tipo de acuerdos, porque si no se celebran en un momento de crisis se suspenden y demás. Me parece que trabajar sobre cláusulas de salida en acuerdos interjurisdiccionales es clave, sea en un régimen de copa, sea en un régimen interjurisdiccional de acuerdo de otras cuestiones, como solvencia fiscal, responsabilidad fiscal u otras. Muchas gracias. Ariel Reutemann dice, en la propuesta del doctor Lódola, ¿cómo quedaría la armonización para los municipios? En la propuesta está el tema, después está detallado, ya va a salir la propuesta completa, pero lo que afecta a los municipios sería, primero, establecer muy claramente la cláusula de analogía. Creo que hay otra pregunta que decía qué es analogía. Bueno, analogía es que no haya impuestos similares, y similares, la Comisión Federal de Impuestos lo definió como que tengan la misma base imponible, el mismo sujeto y, y el mismo hecho. La idea es que si se trabaja bien en la cláusula de analogía, no quedarían lagunas tributarias, y si se le dejaría a los municipios la parte de tasas contra la efectiva prestación de un servicio, y donde el costo debe ser proporcional a lo que se recauda. De esa manera se evitaría eh, tributos como los actuales, que claramente son análogos. O sea, la parte municipal se regula por esa vía, ¿no? Con la cláusula de analogía. Genial, muchas gracias. ¿Cómo asegurar para cualquiera de los expositores, ¿no? ¿Cómo asegurar la independencia y el rigor técnico del nuevo organismo fiscal federal?
si la nación es socia en un 50% de la distribución primaria, ¿tendrá un voto individual igual al resto de las provincias o debería tener un voto mayor o calificado? A ver, yo arranco por la segunda parte. Ese organismo fiscal federal va a tener que resolver temas de coordinación vertical y temas de coordinación horizontal. En los de horizontal, tal vez la nación no tenga voto, ¿no? Por ejemplo, distribuirse la base de ingresos brutos, etc. Y en las otras tendrá que tener una representación adecuada. Actualmente en la CFI tiene una representación un poquito jerarquizada en el comité ejecutivo, pero claramente una cuestión que pusimos en el trabajo es que cada uno tenga voto en función de la participación en la distribución. Pero bueno, es todo un tema a discutir. Lo que es claro es que va a haber varios sistemas de votación porque son diferentes los temas que se tienen que resolver. Una cosa es la coordinación vertical, me refiero a vertical entre nación y provincias, y donde nación tiene que tener una participación, yo diría en función de la distribución, ¿no? Y otra cosa son temas de coordinación horizontal entre provincias, donde nación no tendría casi que tener participación. Ahora, ¿cómo asegurar el rigor técnico? Bueno, esas son cuestiones bastante profundas que ojalá se pueda jerarquizar un organismo que al cabo, o sea, la reputación no es algo que se impone de un día para otro. Un organismo fiscal con cargos por concurso, donde las universidades también puedan participar en algunas cuestiones, creo que pueden aportar rigor técnico y realmente tener una entidad en serio que regule el federalismo fiscal en forma, diría también, eficiente, en forma administrativa, no judicial, ¿no? Después está la justicia para el otro, pero no hay que llevar toda la justicia, ¿verdad? Ustedes son abogados y lo saben bien. Sería interesante que un organismo fiscal pueda resolver cuestiones. Como dijo Bastiana muy bien, en 2017-18 los acuerdos, los consensos, establecían reglas, pero es como que no había organismo de aplicación. O sea, y si alguien no cumple, ¿qué pasa? Bueno, no, ahí quedaba medio en blanca la cuestión. Entonces, si este organismo fiscal toma dimensión y se empodera, podría ser el organismo de aplicación de todo tipo de pacto, consenso, acuerdo entre las jurisdicciones. Y yo creo que a eso le llamaba fingir demencia. Pero, a ver, digo, inclusive entre lo vertical y lo horizontal, yo creo que no hay posibilidad en lo vertical, por ejemplo, para que la nación disponga libremente de determinados niveles de recursos. Lo vemos, esto lo tiro a la mesa, es decir, lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires y la policía y cómo la nación en algún momento salió con una solución de transferir de su parte, de su porción, a la provincia de Buenos Aires, o era lo que se les exigía. Me parece que ahí también las provincias, por más que no esté dentro de lo vertical en ese caso, tienen muchísimo que opinar respecto a determinadas mayorías. Por eso yo me inclino también a que se exijan mayorías, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Y la última pregunta de José Alanís es, si una provincia se sale de la copa, ¿qué pierde, qué gana si la redistribución la perjudica? Ejemplo, provincia de Buenos Aires, ¿por qué no lo haría? Bueno, un poco las consecuencias de la salida, que mencionaban no estar previstas en el régimen, surgen de elaboraciones de la doctrina, lo que podamos interpretar de las normas. Si la provincia de Buenos Aires sale del régimen de copa, deja de recibir lo que recibe hoy de copa, ¿no? Entonces eso ya no lo recibe más. ¿Qué va a poder hacer? Bueno, va a ser libre en sus potestades provinciales en el establecimiento de los impuestos, entonces no va a tener las limitaciones que surgen del régimen de coparticipación. Entonces va a poder establecer, por ejemplo, hechos imponibles en sellos que sean distintos a aquellos que establece la ley de coparticipación como parámetros exigidos. Entonces ganaría autonomía en su régimen impositivo. Pierde el porcentaje que recibe de copa, lo deja de recibir. Ahora bien, ¿qué pasa con ese porcentaje de copa? ¿A dónde va? Bueno, la ley de coparticipación, al no prever la denuncia individual, no lo prevé, puede aplicarse por analogía el supuesto de cuando no hay unanimidad ab initio y decir, bueno, se lo reparten las demás.
Ahora, entonces, la provincia ganaría autonomía, va, supongamos, a subir sus impuestos para compensar eso que ya no recibe de la copa. Entonces, puede perder inversiones, pierde o gana en términos de cuánto va a recaudar y qué consecuencias puede tener eso. Más allá, digamos, pensándolo desde la provincia, ¿no? Más allá de esto, lo que produciría para los contribuyentes de un régimen mucho menos armonizado, ¿no? Entonces, esa sería la consecuencia. Algunos autores exploran la idea de, bueno, pero entonces Nación no va a poder cobrar ganancias. Tiendo a pensar que la cuestión de que Nación no cobre ganancias, porque el 75.2 habla de que para los directos la Nación lo podría hacer solamente por un plazo determinado, y la verdad que esté desde el 30 parece que esa pauta no se está cumpliendo. Tengo para mí que en realidad el que estaría legitimado a plantearlo eventualmente sería un contribuyente, con lo cual no es que la provincia va a generar un régimen en donde ya no exista ganancias a nivel nacional y todos van a tener a nivel provincial. No va a poder derogar el régimen de copa unilateralmente, eso ya la Corte dijo que no, lo único que estaría haciendo es denunciar su participación. Yo, además de lo que Bastiana dice, que la verdad que fue excelente su exposición, te lo digo como economista, muy bueno todo el raconto técnico de si la unanimidad, si la mayoría. Yo creo que, digamos, voy a pensar como economista. Si queremos un solo país, si queremos la armonización, es bueno que estén todos adentro y que a nadie le convenga estar afuera, porque eso sería el caos. Yo creo que entraríamos en una situación donde a los problemas actuales le agregaríamos muchos más. Así que yo postulo de que, bueno, habría que armar un sistema tratando de que estén todos adentro, más allá de la posibilidad legal que alguna provincia quiera salir o no, porque la desarmonización tributaria actual se profundizaría. Yo también me sumo a las felicitaciones a lo de Bastiana, porque muy, muy detallado y muy profesional. Sin embargo, sigo pensando en lo de la no exigencia de la unanimidad. Inclusive creo, primero parto de que hay que evitar la tiranía de la minoría, ¿no? En todas las cuestiones, porque si no es imposible pensar en una Argentina federal, eso desde ya, hay que evitar eso. En segundo lugar, así como el fallo Santa Fe habla de, respecto a lo que comentabas, de las asignaciones específicas que modifican la ley 23.548, una nueva ley de coparticipación también modifica la ley 23.548, es decir, es sustitutiva para mí del régimen vigente. Y eso te da lugar a que, sí, efectivamente quizás una provincia pueda, digamos, no unirse a este nuevo régimen, pero ahí yo creo que empiezan también a jugar, obviamente, primero, desde lo fáctico, podrían quedar congeladas a lo que eran sus beneficios económicos antes de la sanción de esta nueva ley. Pero, digamos, más allá de eso, yo creo que las provincias, sin lugar a dudas, como también lo dijo la Corte, no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes delegados, es decir, una provincia a la nación, porque si no eso está generando en ilusorio los objetivos y los propósitos de la nación. Es decir, me parece que una provincia tiene que, y sus respectivas legislaturas, obviamente también sobre eso lo que dijo Bastiana es así, pero no pueden imponer una realidad sobre la nación. Y además, desde lo económico, creo que terminarían perdiendo sin lugar a dudas, porque la tesis que yo propongo es que la nación tiene que bajar su participación de los recursos que se coparticipen, y por lo cual va a ampliarse la base de la secundaria, que eso en definitiva va a compensar o mejorar la recaudación de muchísimas de las provincias. Bueno, bueno, muchísimas gracias por esta charla que ha sido muy útil y enriquecedora. Voy a hacerle la palabra al doctor Pablo Revilla, y muchísimas gracias a todos los participantes por haberse inscrito. Bueno, muchas gracias. A nuestros expositores les cuento dos cosas. Una respecto a los expositores, otra respecto a los participantes. Hay un grupo enorme de gente que trabaja, que está muy empapada en estos temas. Han tenido un auditorio sumamente calificado. Yo creo que ustedes se fueron fijando los nombres, muchos de ellos los van a conocer. Y respecto de nuestros expositores, cuando yo iba hablando con ellos estos temas, me hubiera encantado grabarlos, porque
porque surgieron un montón de cosas muy interesantes y a los tres le pusieron una garra a la preparación y fue sumamente interesante. Así que enormemente agradecido. Creo que un poco lo que nos llevamos de esto es que un federalismo requiere de una alta dosis de sacrificio, tanto de nación como de provincias. Y la verdad que nos gustaría que nuestra clase política esté a la altura de ese sacrificio que requiere vivir en un país federal. Así que bueno, mil gracias. Yo tenía un montón de cosas, quería hablar del silencio ante la Comisión Federal de Impuestos, porque está el doctor Durrié ahí, que conoce bastante del tema, pero no nos dio el tiempo, así que mil disculpas y esperemos poder encontrarnos nuevamente con este tema. Así que, Sofía, no sé si con esto cerramos, pero de mi parte, muchas gracias. Te cedo la palabra. Dale, muchas gracias a todos, así que bueno, por ahora estamos para cerrar y bueno, nos vemos en las próximas charlas. Sí, señor. Muchas gracias. Adiós. Buenas Gracias. noches a todos. Chao, chao.